Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Sin Duda #Asesórate. Soy Marina Sandoval y en esta ocasión les presentaremos un tema muy importante que es de la Declaración Anual 2022, SOS, la problemática que existe en el aplicativo del SAT. Y para este programa nos acompañan nuestras expertas, Karen Bastida. Bienvenida, Karen. Gracias, un gusto Marina. tenerte con nosotros. Gracias. Sofía Colín, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Bueno, iniciando con este programa, quiero, Karen, por favor, platícanos qué problemáticas actuales existen dentro del aplicativo, por favor. Y mira, actualmente para la Declaración Anual de 2022 existe una problemática muy importante. ¿Y esto por qué es así? Porque tiene un cambio completamente de 2021 a este ejercicio. El primero de ellos es que el llenado ya es completamente diferente. O sea, vamos a tener desde comparativos que se hacen de un ejercicio a otro hasta otros estados financieros que no veníamos llenando anteriormente para aquellas entidades que no presentaban un ISIF o un dictamen. ¿Y esto a qué lleva? A que realmente tengamos la información a la mano en el tiempo que se requiere y con el detalle que se necesita para estos llenados. De acuerdo. Ahorita que comentaste el comparativo, ¿qué es importante tener en consideración para justo llenar comparativo 2021-2022 de las empresas? Lo primero que tendríamos que tener es la información financiera completamente cerrada, es decir, la información definitiva con la que partiríamos. Y esto nos llevaría también a que incluso hay rubros del ejercicio 2021 que nosotros estábamos reflejando para esa declaración anual que para el ejercicio 22 ya no existen. Entonces, también es un reto importante ver cómo los vamos a agrupar y considerar que tenemos que agrupar o clasificar 12 ejercicios diferentes a lo que veníamos haciendo. ¿Algún ejemplo, Karen, que se te ocurra ahorita justo de lo que acabas de mencionar? Sí, por ejemplo, tenemos los otros activos circulantes. Anteriormente se manejaban en distintos rubros de los estados financieros estos otros activos, otros gastos, activos circulantes, pasivos. Actualmente ya no existen. Tenemos que darle una clasificación en específico atendiendo a la naturaleza de cada uno de estos conceptos. De acuerdo. Entiendo que justo estos conceptos van muy en línea al catálogo del SAT, ¿es correcto? Así es, lo que se busca realmente ya con el SAT es pues prácticamente que la información que nosotros le demos es la que él ya puede pues realmente fiscalizar, ¿no? Eso es a donde va dirigido, que ellos puedan fiscalizar con base en lo que nosotros proporcionemos y partiendo de la información que ellos nos solicitan que llenemos. Ok. Dentro de este catálogo del SAT, ¿has visto algunas inconsistencias, no sé, activos fijos que se estén considerando probablemente en el aplicativo y que no estén en el catálogo? Sí, de hecho, en la parte de activos fijos precisamente hemos identificado que digamos que este catálogo que se despliega no es totalmente detallado o no se apega realmente a todas las operaciones de las empresas, o sea, se apega de manera muy general a alguna de ellas y esto implica que incluso pues tengamos que meter esos rubros en el que más se adapte, aunque no coincida con lo que nosotros o con la operación de las compañías propiamente. Un ejemplo, otros activos, o sea, si te encuentras dentro del desplegable ese concepto de otros. Y si no entra dentro de algunos conceptos del... El que más se acerque a tu operación prácticamente. ¿Y eso no genera algún problema con el llenado? Pues sí, realmente porque no estamos reflejando la información real y que corresponde a las operaciones de las entidades. Eventualmente no se ha dicho nada al respecto, pero eventualmente se va a actualizar y pues tendremos que ver cómo se debería de reflejar correctamente. De acuerdo. Este tema que comenta Karen es muy importante porque sí representa una problemática para las compañías en el momento en el que, aun cuando los menús desplegables o las clasificaciones que maneja el SAT sí son amplias, evidentemente no alcanza a abarcar toda la operación de todas las compañías y todos los asegúnes que cada una de las empresas tiene. Entonces sí es un tema importante que analizar y ver dónde o en qué clasificación podría afectar menos o interpretarse de mejor manera para las empresas. Entonces sí es un punto importante a considerar. De acuerdo. ¿Y tú cómo crees que nuestras empresas podrían estar visualizando o previendo todas estas situaciones en relación al llenado del aplicativo del SAT?
Bueno, pues en primera instancia yo creo que lo más importante sí es explorar la plataforma del SAT, porque sí es muy amplia, como ya lo comenta Karen. Nosotros como asesores lo que hemos estado haciendo es compartirles pantallas de los menús o de las diferentes clasificaciones que se están manejando para que las empresas conozcan un poquito más cuál es el detalle de esta declaración. Nosotros evidentemente conocemos la operación de la compañía, conocemos de qué tratan sus operaciones, etcétera, pero pues qué mejor que ellos mismos para designar cuáles son específicamente esas operaciones y cuál será la mejor manera. Obviamente nosotros de la mano de ellos pues los asesoramos para poderles decir, oye, a lo mejor si lo pones en esta clasificación te podría representar una contingencia, la autoridad lo podría malinterpretar o podría ser un foco rojo para la autoridad. Entonces, en ese sentido nosotros podemos ir de la mano, pero sí necesitamos obviamente del acompañamiento de la empresa para que las personas que estén en la operación para designar cuál sería la mejor opción para la empresa. Excelente, Sofía. ¿Hay algunas aclaraciones previas que debas de ingresar al buzón, ir directamente con la autoridad, donde voy a ver el aplicativo tiene estos problemas y antes de meter una declaración complementaria o acudir a algún otro medio? ¿Qué tipo de aclaraciones se pueden prever con la autoridad? Sí, mira, lo que hemos intentado hacer para tratar de prevenir un poquito este cuestionamiento de la autoridad es sí adelantarnos y nosotros explicar a la autoridad por qué hicimos las cosas de tal manera, ¿no? A lo mejor no teníamos en dónde clasificar las mejoras, que es una situación que acabamos de tener. No existe un rubro tal cual que diga mejoras, por ejemplo, a locales arrendados, ¿no? Que es algo que tenemos muy frecuentemente. No tenemos esa clasificación, existe nada más una que dice algo para personas discapacitadas. Entonces podemos adelantarnos y explicar a la autoridad por qué lo metimos en esa clasificación. Señalando que no existía un rubro, que lo pusimos ahí, aun cuando no es el concepto tal cual, ¿adecuado? Lo señalamos en ese concepto, dado que no existe algún otro que se asemeje tanto a la operación real. Entonces sí podríamos adelantarnos. Evidentemente hay que revisar cada caso para ver qué es lo más conveniente para cada una de las empresas, pero inicialmente sí es una situación que hemos hecho. Que estás de acuerdo que también llevamos contrarreloj, ¿no? O sea, ahorita ingresar alguna aclaración con el SAT, en teoría podemos partir de que la aclaración puede tener de 24 a 48 horas para que pueda modificarse en el aplicativo, ¿es correcto? Sí, totalmente. Si nosotros intentamos hacer alguna aclaración o alguna complementaria esperando que se modifique la declaración anual, por ejemplo, un día antes o el mismo 31, va a ser muy complicado. Entonces sí es importante que nosotros nos adelantemos a todas estas situaciones y podamos prevenir esta parte del tiempo porque sí es tardado. Entonces todos esos puntos la autoridad obviamente no lo toma como un error en la aplicación ni un contratiempo. Eso es algo que se deben prevenir. Seguramente, Karen, has tenido varias situaciones donde la plataforma ya no reaccionó o ya no se actualizó en tiempo y pues obviamente eso representa una problemática importante. Sí, así es. Y sobre todo retomando este tema de las aclaraciones, sí es muy importante que lo mencionemos, es que toma alrededor de 7 días que te contesten. O sea, la autoridad no está obligada a contestarte el día de mañana y resolver tu problema. O sea, entonces, más tardar 7 días. Exactamente. ¿O pueden ser más? Mira, debería de ser en 7 días, pero puede ser muchísimo más tiempo y como menciona Sofía, la autoridad no lo considera como que ya por el hecho de meter una aclaración tú ya estás fuera de peligro o de riesgo. O sea, sí es importante que consideremos el tiempo y mejor prevengamos qué es lo que vamos a hacer en cada una de estas situaciones. De acuerdo. ¿Alguna medida de prevención que tú recomiendes? Ya escuchamos justo a Sofía. ¿Alguna que tú digas, a ver, nuestras empresas deberían de estar considerando los siguientes? Sí, sobre todo revisar pues la parte que ya todos conocemos actualmente, que es esta conciliación de ingresos y los ingresos que provienen de los pagos provisionales. Porque de ahí de entrada esa es información que viene ya precargada, que ya debimos haber declarado en cada uno de los meses y si es errónea ya es prácticamente algo que tenemos que sí o sí corregir y como mencionaba Sofía, esa corrección no es de un día para otro, o sea, se va a ver reflejada de 24 a 48 horas dependiendo de si hay pago o si no hay pago.
Y también retomando esta parte de la conciliación de los ingresos, pues también tenemos la parte de conciliación de nómina, que es uno de los temas que precisamente también presenta errores actualmente. Vemos ya muy frecuentemente que el monto de los FDIs que tenemos emitidos no coincide con lo que existe en la plataforma. Entonces ahí de entrada también hay que revisar si hay alguna omisión o se está presentando incorrectamente las claves en los FDIs o cuál es el origen de estas diferencias que existen. De acuerdo, ahorita te voy a cortar un poco porque de hecho nos vamos a ir a un corte, pero es buen momento también para hacer una analogía del uso de herramientas tecnológicas y de algunos otros puntos que nosotros identificamos que también son importantes. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Regresamos a nuestro programa, sin duda #asesórate, y justo retomando lo que en el bloque anterior mencionábamos en relación a la conciliación de ingresos y deducciones, la problemática real que existe dentro de esta conciliación. Karen, explícanos a qué se refiere. Sí, principalmente es que si vamos a ver los ingresos, son los que debimos de haber declarado en cada uno de los meses, como ya comentábamos. La problemática es que si no están bien declarados, tenemos alguna omisión o nos damos cuenta que nos faltó considerar algo, es necesario que se presenten declaraciones complementarias en cada uno de los meses. Que de hecho ya nos ha pasado, Sofía, que tenemos que regresar de enero a diciembre a presentar declaraciones precisamente para corregir esta parte y que próximamente se reflejen como ingreso en la declaración anual. Perdón que te interrumpa, Karen y Sofía. ¿Mes a mes se tienen que estar presentando estas declaraciones complementarias o se puede dar la opción de presentar una sola declaración en el mes de diciembre? ¿Qué opinan? Pues mire, ese es un punto importante a considerar porque obviamente la obligación es declarar los ingresos en cada mes, en el mes en el que corresponda. Entonces, ese sí es un punto muy importante. De pronto, las empresas para hacerlo un poquito más ágil pueden ir a diciembre y presentar los ingresos, no sé, o el ajuste, pero sí es importante considerar que la obligación es presentar en cada mes el ingreso que corresponde al periodo. Y un punto importante de lo que comentabas, Karen, también vale la pena señalar que se ha suscitado en algunos puntos que tal vez no reconoce la declaración de diciembre y la empresa va a revisar y está presentada pero no está pagada. Entonces ese es un punto muy importante porque a lo mejor no tienen en cuenta eso y ellos dicen, bueno, pues sí se presentó, no me está jalando en automático los ingresos, pero es porque puede ser que no esté pagada. Ok, y era también justo estos 7 días máximo que tiene la autoridad, que no está obligada, pero para retroalimentar esa información, ¿no? Sí, precisamente de aclaraciones. Y también retomando lo que decía Sofía, también recordemos que ya la declaración anual no te permite disminuir ingresos como antes lo hacía. En 2021 todavía podías decir, bueno, me equivoqué, disminuyo ingresos en tanto importe. No, al día de hoy o te regresas a corregir o te regresas a corregir, ya no hay de otra. O sea, lo único que puedes adicionar en esta parte son estos conceptos permitidos en la declaración anual, pero ya no hay manera en que te corrijas hasta la declaración anual y ahí metas, ay, me equivoqué, aquí va mi error, ahí te lo corrijo. Ya no es posible. De acuerdo. Perdón, Marina. No te preocupes, adelante. Nada más para cerrar ya el tema de conciliaciones que comentábamos de CFDIs de nómina y de ingresos. Recordemos que ya actualmente, bueno, ya desde hace un par de ejercicios, la deducción de la nómina proviene directamente de los FDIs, entonces si no tenemos un cruce directo desde los FDIs a la contabilidad, sí puede representar un problema serio para las empresas, entonces hay que prever y tener ya esa conciliación lista. Ok, hablando justo de temas de CFDIs y de más información que debemos de tener en cuenta para la presentación, la firma electrónica. Platícame de la firma electrónica porque, de hecho, la debemos de tener actualizada. Esto, ¿quién lo tiene que estar revisando? Las empresas, ¿cuánto tiempo tienen justo para estar revisando esta firma electrónica? Platícanos un poco. Sí, mira, ese es un problema que tenemos actual bastante serio. ¿Por qué? Porque la administración o el SAT como tal, las oficinas, no se están dando abasto para atender a todos los contribuyentes y entonces conseguir una cita es muy complicado, ¿no? Entonces, si nosotros no prevemos o no estamos al pendiente de la vigencia de la e-firma, eso puede
representar en que no podamos presentar nuestra declaración anual. ¿Qué pasa si no la presento? ¿Qué pasa si no presentamos la declaración anual? ¿Qué pasa si no la presento? Podemos obtener o nos puede fincar la autoridad una multa por no presentar la declaración anual. Y además, si tenemos impuesto por pagar, pues obviamente tenemos que cubrir ese impuesto con la multa correspondiente, actualizaciones, recargos. Entonces, es muy, muy importante que sí se cumpla con esta obligación y obviamente que tengamos la e-firma para poderla presentar. Incluso, Karen, no me dejarás mentir que para crear la ICIF, para aquellos contribuyentes que tienen que presentar la ICIF como obligación, es necesario contar con la firma para poder crear el archivo. Sí, exactamente. O sea, para poder crear el archivo que se va a subir a la plataforma como parte de la declaración anual, tenemos que contar con la e-firma vigente. Y como comentaba Sofía, la verdad es que la e-firma a veces la damos por hecho, la olvidamos, se nos olvida cuánto tiempo, cuándo la sacamos, cuándo vence. Y justo en el momento de la presentación. Sí, se pierde la operación y no nos damos cuenta al momento de presentar la declaración que ya ni está vigente desde hace un mes, un año, o sea, perdemos de vista completamente eso y creo que es algo que sí deberíamos de monitorear y tener incluso un control, yo diría, para que todos sepamos el momento preciso y evitarnos el tener que sacar la cita, voy a formarme, pelearme con los del SAT, todos esos temas que ya... Muy bien. Dentro de toda la problemática también he escuchado algunos puntos en particular que corresponden a pérdidas fiscales, PTU. Dentro de las pérdidas fiscales, de hecho, platíquenos por favor si a lo mejor lo extrae de algún estado financiero, qué ocurre de la conciliación, cómo la autoridad o cómo el aplicativo une esta información y qué problemática existe en relación a estas partidas. Ese también es un punto muy importante porque voy a insistir en lo que decía hace un momento. Actualmente ya la plataforma se alimenta de diferente información, ya no es algo que nosotros podamos llenar manualmente, proviene ya sea de CFDIs, de las declaraciones presentadas durante el ejercicio, en pagos provisionales, incluso también creo que viene información del IVA en la propia declaración, sí, de las declaraciones mensuales que se han presentado. Y en este caso de las pérdidas que tú señalas, proviene de las declaraciones presentadas en ejercicios anteriores. Entonces, es muy importante también verificar que estén presentadas correctamente en el campo donde corresponde a la pérdida fiscal, porque de lo contrario, no la va a traer en automático para el ejercicio que estamos presentando. Si la entidad está previendo no pagar un impuesto por la amortización de la pérdida, no va a poder ingresar la pérdida manualmente y eso representaría obviamente que le resulte un importe a cargo. Y además, perdón que las interrumpa, en este caso de las pérdidas, recordemos que anteriormente teníamos una plataforma que estuvo hasta 2018 y actualmente es una plataforma de 2019 en adelante. Entonces, un tema que estuvo sucediendo mucho también es que realmente las pérdidas de 2018 hacia atrás no las reconocía la nueva plataforma, porque claro, como es nueva, no tiene esa información, entonces había que habilitar ciertos campos para que nos pudiera ingresarlo y reconocerlas hacia adelante. De hecho, había escuchado que también para reconocer esa información tenías que presentar o hacer uso de una declaración complementaria, ¿no? Para que la plataforma o el aplicativo te reconociera el número total de las pérdidas fiscales. Sí, así es. O incluso estas famosas aclaraciones que también se ingresaron en su momento precisamente para que te permitiera reconocer el importe correspondiente a ejercicios anteriores. Incluso ahí, no sé cómo te haya tocado a ti, Karen, en tu experiencia, pero a mí me tocó ver que presentábamos una aclaración y la respuesta era presenta una complementaria, ¿no? Entonces, sí es como un poquito adelantarte y recordar este punto que no se actualiza en automático. Hay que esperar a lo mejor 2, 3 días, hasta 7 días, como lo comentaba Karen, y si ya estamos cerca del deadline, pues no va a suceder pronto, ¿no? Entonces, sí es muy importante revisarlo. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Ingresando a la plataforma y verificando que está cargando en automático, ¿no? Ya a lo mejor no tenemos todavía las cifras del llenado completo, pero sí es importante entrar, explorar el portal y ver qué hay. ¿Qué tan cierto es, porque lo llegué a escuchar en alguna ocasión, que en particular aquellas cifras de CUCA, CUFIN, pérdidas fiscales, se extraían directamente de la presentación de contabilidad electrónica? Hasta donde yo he visto, no sé, ahorita me corregirás, Karen, sí son campos que se pueden ingresar manualmente. Okay. La pérdida ya lo comentamos que proviene de ejercicios anteriores, pero en este ejercicio también, por lo que tengo entendido, estamos
partiendo de lo que se presentó en el ejercicio anterior y lo tienes que actualizar. Entonces ya está todo muy controlado. Si tú no presentaste el dato correcto en el ejercicio anterior, entonces te tienes que regresar o presentar una declaración complementaria, lo que ya hemos mencionado. De hecho, los atributos fiscales regularmente los tenemos a nivel de papel de trabajo o los teníamos a nivel de un papel de trabajo. En la declaración simplemente íbamos y manifestábamos nuestro saldo final, como comentaba Sofía. Ahora prácticamente lo que te lleva a esta declaración es que ya detalles el papel de trabajo dentro de esta plataforma. O sea, lo que quiere el SAT realmente es, pues ya, es que tú le digas cuáles son los importes correctos y son los mismos que te va a llevar a tu siguiente declaración y así sucesivamente. Entonces, sí, precisamente, o sea, si hay errores, definitivamente te lleva a que te corrijas. Muy bien. Y algo muy rápido, yo creo que pero también es importante mencionarlo, la PTU. La PTU, en teoría, y creo que el aplicativo ya te calcula sobre el 10%. ¿Están de acuerdo? Así es. Y ahí el problema, y si alguna empresa está aplicando algún concepto distinto en el cálculo de PTU, ¿qué nos podrían decir para la corrección de PTU? En esta parte, bueno, es importante mencionar, tener realmente nuestro cálculo correcto y saber cuál es nuestra base para PTU. La plataforma sí te permite hacer algún cambio, te permite seleccionar si vas a hacer el cálculo automático o no. Pero obviamente esto da pie a que puedas ingresar un dato erróneo. Entonces sí hay que revisarlo muy bien y en esta parte por la PTU generada en el ejercicio. Ahora, la PTU pagada del ejercicio anterior también proviene de los FDIs que se hayan timbrado durante el ejercicio. Entonces ese es un punto también muy importante. Si los FDIs no están timbrados o están timbrados erróneamente, no va a traer el dato correcto, perdón. Entonces ese es un punto importante para poder llegar al importe que ya la entidad tenga calculado. Excelente, muy bien. ¿O alguna reflexión final, Karen, que nos quieras comentar? Sí, pues la reflexión final básicamente es que empecemos a ver esta declaración, toda la información. De hecho, ya vamos tarde, ¿no? Sí, ya vamos tarde, pero yo creo que es buen momento para que si no la conocemos, nos familiaricemos con ella, con la información que se requiere y que debemos de tener ya prácticamente para su llenado y su presentación oportuna, obviamente. Excelente. Sofía. Lo mismo, recordemos que hay que ingresar al portal, explorar los datos que se están trayendo en automático, revisar nuestro cálculo, CFDIs, presentación de las declaraciones anteriores. Y un punto también muy importante que quisiera dejarles es recordar la declaración o la ICIF, como la conocemos, es un proceso largo también. Si nosotros nos esperamos al último momento para querer validar el archivo, los últimos minutos del 31 de marzo, no se va a lograr. Es un proceso largo, puede generar errores. Puede incluso, nos ha sucedido, Karen, que el archivo se daña, hay que volver a llenarlo, entonces eso sí hay que verlo con mucha anticipación y obviamente pues tenerlo ya previsto para no esperarnos al 3 de abril justo en la presentación, ¿no? Porque como bien comentabas, los archivos se dañan o puedes tener alguna otra inconsistencia dentro del aplicativo que de hecho creo que es otro, ¿no? O sea, el del ICIF. ¿Tenemos alguna otra aplicación donde justo hace estas validaciones? Sí, ¿no? Justo, es un aplicativo que se descarga del SAT, ahí lo llenas, pero finalmente se sigue subiendo a la plataforma del SAT, de la declaración anual. Ahí mismo te pregunta si estás obligado a dictaminar, si optas por dictaminar y si estás obligado a presentar tu ICIF y el archivo se sube ahí mismo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad fue un placer también estar con ustedes y pues esperamos también que nos acompañen pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Regresamos a su programa, sin duda, #asesórate. Y ahora la verdad es que me siento afortunada con estas dos invitadas. Liliana González, nuestra experta en temas laborales. Bienvenida, Liliana. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Marina. Igualmente muy afortunada y agradecida por la invitación. Y de este lado, y no menos conocida, de hecho, eres parte ya de este programa, Zoe Gómez, nuestra socia directora de GL Working.
Muchas gracias, Marina. Un gusto estar aquí. Lili, qué placer que nos acompañes. Igual. El tema laboral, sin duda, un tema destacado como siempre. Y hoy con este tema de la reforma que traemos, de la iniciativa que tenemos hoy en progreso, creo que importante, y qué gusto verlas por aquí, mujeres talentosas, encantada de compartir. Muchísimas gracias, Zoe. El placer es mío. Igualmente. Bueno, y justo dentro de, como ya lo comentabas, en esta iniciativa de reforma laboral, algunos temas de interés que justo queremos traer sobre la mesa son igualdad sustantiva, algunos temas de no discriminación y justo qué documentación necesitamos también tener para solventar estos temas de la iniciativa de reforma. Sí, correcto. El tema principal es la igualdad sustantiva. La definición, digamos, técnica que viene en esta iniciativa de reforma es igualdad de trato y de oportunidades para cualquiera, ¿no? Estamos hablando de mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre. O sea, aquí el tema principal es la igualdad de género, ¿okay? Entonces, creo que ese es el enfoque principal y la vía que tenemos que tener todos de idea sobre esta iniciativa, ¿no? Yo pensaría que eso en la actualidad no existe. Sé que en algunos países todavía están como un poco rezagados sobre esos temas. Platícanos un poco al respecto, Lili. Pues mira, uno de los temas trasfondo que tiene este concepto de igualdad sustantiva es la bien conocida brecha salarial, ¿no? Que como dices, no solo existe en México, sino en muchísimos países, si no es que en todos, y hasta en los más desarrollados. ¿Qué significa esto? Pues que hay una diferencia, un gap entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer haciendo lo mismo, ¿okay? Sin embargo, esta iniciativa de reforma y otras que se han planteado en el pasado sí toca este tema de la brecha salarial, que es muy importante atacar, pero también el tema central es la igualdad, la equidad, en igual trato, en igual de circunstancias, en igual condiciones laborales, para mujeres y para hombres. El tema de la brecha salarial sin duda importantísimo, pero por ejemplo también, Marina, me ha tocado nos ha tocado asesorar a clientes en donde cierto cliente me dice, oye, Lili, yo quisiera establecer dentro de mis paquetes de compensaciones un beneficio que es un apoyo para guardería, pero solo lo quiero para las mujeres. ¿Por qué para las mujeres? Porque son las que tienen hijos. Oye, pero... De hecho, Lili, fíjate que ese punto que tocas, ese fue un punto de reforma a la ley del Seguro Social el año pasado. Y ese punto justamente porque traía un tema ahí de discriminación para los caballeros. Sí, hay papás solteros. Solamente las mamás que trabajaran tenían el derecho a llevar a sus hijos a las guarderías. Y solo los caballeros que tuvieran la patria potestad de las criaturas. Cosa que obviamente no es equitativo. Exactamente. Entonces, sí, obviamente hacia la mujer el tema de la brecha es mucho más grande. Inclusive los puedes ver en los comités de dirección. Menos del 4% es una participación de mujer. Hace ratito platicábamos antes de entrar a este segmento que efectivamente hay una brecha, pero también hay un tema de fuerza, de impulso diferente. ¿Cuál es eso? O sea, el hombre le ofrece, si el mismo puesto se le ofrece a un caballero que a una dama, el hombre esté o no listo va a decir, claro, yo le entro. Me aviento. Y ese es uno de los factores de esta desigualdad que históricamente ha existido en cuanto a la brecha salarial, ¿no? Que es una cuestión cultural. O sea, no nos creemos lo suficiente para aspirar a tal puesto, para hacer tal cosa. Yo creo que es un poquito el tema del cómo te vienen educando en tu casa históricamente. La mujer metódicamente va avanzando paso a paso y creemos que así vas a avanzar o vas a progresar en una sociedad laboral. Y debes de tener espacio para la familia, debes darte tiempo justo para cuidar a tus hijos, tienes menos tiempo. Cuando eso debe ser totalmente compartido. Totalmente. Debería de haber una red de apoyo en este tema de la igualdad de género en favor de las mujeres. En esta red de apoyo deberían de estar el gobierno con políticas públicas, con leyes que favorezcan a esto. También los patrones y las empresas de crear políticas flexibles que se adapten a las necesidades específicas que sufren las mujeres o que van teniendo las mujeres a lo largo de todo su desarrollo profesional. Y bueno, por supuesto, de
de la sociedad, ¿no? Okay. Pero bueno, el tema relevante es la igualdad sustantiva. Y esta igualdad sustantiva no solo se refiere a hombre-mujer, Claro, ¿no? A un claro. tema de género, también se refiere a un tema étnico, ¿cierto, Zoe? Sí, se refiere a todas aquellas cuestiones que nos pueden hacer no iguales, por no llamar diferencias. Que son porque no susceptibles de generar una diferencias. diferencia entre una Correcto. persona Ok. y otra. Hablamos de tu etnia, tu género, Tu religión, tu condición social, tu salud. algún Ok. tema de una Salud. discapacidad efectivamente o condición actual. Inclusive yo me acuerdo que antes hacías exámenes, inclusive para saber si la persona estaba embarazada. Por Dios, Ay. qué invasión a tu privacidad. Claro, ¿no? claro. Sí, exactamente. Y a mí me gustaría ir, Lili, directo a las empresas que asesoramos. Uno, ¿cómo empezamos a permear esto? ¿Cómo documentamos todo esto? ¿Cómo lo transformamos de lo social a la parte formal en los centros de trabajo? Déjame, es una pregunta muy importante, ahorita la contesto, pero no quería dejar pasar de mencionar esto, que actualmente nuestros tribunales y nuestros juzgadores se están metiendo a analizar un concepto novedoso, porque no existía antes, que se llama, y aplica para todos, es estabilidad reforzada. Estabilidad reforzada. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Personas en situaciones vulnerables, y la verdad, históricamente las mujeres, alguien con una condición de salud desfavorable, preferencias sexuales diferentes, todas estas son situaciones que hacen diferentes a esas personas, ¿no? Las ponen en una situación de vulnerabilidad. Entonces, nuestros juzgadores y los tribunales están resolviendo los asuntos haciéndole caso a eso o enfocándose a eso, poniendo atención en esos casos, ¿no? Seguramente les suena también que también nuestros tribunales están obligados del 2011 a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Es decir, ponerse en el papel de la mujer, qué está viviendo la mujer actualmente y qué la llevó a actuar tal o a ponerse en tal situación, ¿no? Pasa lo mismo con la estabilidad reforzada. O sea, te tienes que poner, ahora sí que en los zapatos de quien estás defendiendo o quien estás juzgando, ¿no? De acuerdo. Entonces, Lili, todas estas iniciativas y justo para un tema documental, ¿cómo se tienen que preparar las empresas Justo. para cubrir estos conceptos? mira, fíjate que creo que es un tema de políticas desde la etapa de reclutamiento de personal. Aquí en el MON nos han preguntado en el trabajo si nos vamos a casar pronto y si ya te casaste que si vas a tener hijos pronto. Entonces, desde ahí eso ya no se puede hacer. En otros países como Estados Unidos ya ni siquiera ponen datos, ya ves que arriba se estila poner datos personales, ya ni eso. O sea, es únicamente el nombre, temas básicos, tu experiencia, tu oferta académica o tu experiencia académica y listo, ¿no? Inclusive la foto, ¿no? Porque también. eso demuestra tu origen, o sea, como pueden ser rasgos físicos, tu etnia. ¿La por foto ejemplo. ya no va? ¿Ya no es obligatorio? Pues nunca ha sido obligatoria. Ok. Se pone por una cuestión, digamos, de costumbre, ¿no? Ok. Ahora, ya propiamente, ya trabajando, también volvemos a las políticas. Y se pueden certificar en igualdad. Hay un certificado específico en temas de igualdad, que mejor, o sea, que tengan ese certificado, ¿no? Y que cumplan ciertos criterios muy importantes para ahora sí que destacarse como una empresa socialmente responsable, empresa competitiva en el mercado, tanto nacional como internacionalmente en estos temas. Justo es lo que nos da esa certificación. Y Eso yo me se mide certifico como el medallero olímpico, Ok. oro, plata. Sí. O sea, sí existen como tal esas asignaciones de oro, plata, bronce. Esa certificación que te platico viene incluida en una norma mexicana, ¿no? No es obligatoria, es una, digamos, recomendación. Entonces, si tú logras obtener esa certificación, se te otorga, te puede otorgar, digamos, un sello. Hay oro, hay plata y hay bronce. El oro, pues, es el máximo galardón que existe, digámoslo así, y es que cumpliste todos los criterios. Un criterio, por ejemplo, que ojalá que existiera y que todas las empresas lo pudieran aplicar, es que el 40% de su plantilla laboral son mujeres, ¿no? Y yo creo que esos te llevan muy bien al tema de empresa socialmente responsable. Si me permiten, yo voy cerrando con eso. El cómo te quieres ver. Hoy las redes sociales inclusive hacen mucho ruido. Claro. Y ese ruido deberemos de generar que sea positivo. Hay que aprovechar eso.
Lili, algunas palabras de cierre justo para terminar con nuestro blog. No, bueno, creo que es un tema importantísimo justo ahora, hablando una partecita de la mujer en este mes de marzo, conmemoración a ello, pero a mí me parece también súper importante resaltar que a veces resulta imposible creer que en esta época sigamos con este tipo de situaciones de discriminación y de desigualdad, ¿no? Entonces hay que ir un paso adelante, moverse, empezar a trabajar desde el interior para así hacer un cambio en la sociedad. Activo. Excelente. A mí me gustaría que igual tengan alguna participación adicional. Es un tema que nos interesa a todos realmente y pues ahorita desafortunadamente tenemos que cortar. Pero bueno, muchísimas gracias a las dos. A ti Zoe. Gracias, regresamos. Un gusto compartir. Muchas gracias. Hashtag. Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital. Seamos Cumpels de negocios. Bueno, iniciamos con nuestro último bloque. Aquí vamos a hablar del dictamen Contribuciones Locales, que justo aquí nuestra experta Zoe nos va a ayudar con todo este tema a definir y afinar cada punto o cada duda que nosotros ahorita le vayamos planteando. Y nuestra invitada Lili para complementar justo aquellos temas que estemos identificando de dictamen de contribuciones locales. Zoe, ¿qué es el dictamen de contribuciones locales? Una cosita echada a perder que hay que trabajar muy dedicadamente. No es cierto. A ver, el tema del dictamen y déjenme iniciar por la definición correcta. Es un aseguramiento, es un atestiguamiento que se hace coloquialmente llamado como dictamen, porque no quiero a los puritanos que digan, no es dictamen, es un trabajo de atestiguamiento. Técnicamente sí, comúnmente llamado dictamen. ¿Qué es esto? Que se dictaminan las contribuciones, se verifican las contribuciones estatales. ¿Cuáles son? De inmediato pensamos en el impuesto sobre nóminas. Impuesto predial también. Sin embargo, dependerá cada uno de los estados. Hoy hay 9 estados obligados a dictaminar, 9 nada más, aunque hay otros tantos que lo tienen como voluntario. Entonces, ojo, las haciendas locales se están moviendo porque esos ingresos además no son de la federación. Esos sí son la caja chica de cada estado de lo que se allega. Ok, justo mi pregunta iba a ser relacionada a ¿de qué dependía? De que solo 9 estados estuvieran literal obligados y los demás no. Entonces, ¿es un tema de ingresos? ¿O es un tema que apenas se van a volver obligatorios? Se vienen subiendo justamente. A ver, hoy todos los estados cobran un impuesto estatal. Es más, todos hemos vacacionado, ¿verdad? Por supuesto. Ok, entonces pagan el impuesto sobre hospedaje. Ese es un impuesto estatal. Okay. El impuesto sobre nóminas o sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, dependiendo cómo se llamen cada uno de los estados, pero acéptenme el término, impuesto sobre nóminas. Sobre la base que pagas, tienes un impuesto. La tasa se mueve entre el 2 y el 3. Hay por ahí unos que se van con el 1.5, ¿no? Ya no, hasta ya el no 4, quedan. ¿no? Se van moviendo dependiendo cada estado. Aguascalientes de los más bajos, por ejemplo, y que eso también tiene un tema de competencia a nivel estado. Oye, ¿cómo lo veo? ¿Hacia dónde voy? Pero déjenme acabar. Por ejemplo, la Ciudad de México, el dictamen que se hace incluye todos aquellos impuestos estatales, es decir, agua, predial, sorteos, rifas y sorteos. Por ejemplo, muchas empresas hacen justamente el tema de rifas, sorteos, hay que registrarlos, exacto, y eso puede tamizarse bajo el dictamen. Es un solo informe. Qué complicado, porque a un contador público, que es quien emite esos informes, le piden que opine sobre el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y el agua, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando no presentas el aviso de descompostura, más cuando la llavecita se te descompone, pagas sobre diámetro de la toma. ¿Qué es eso? Que si tú tienes un diámetro enorme, todo el agua que pase por ahí, estimado en metros cúbicos de consumo, es tu pago.
obviamente esto se vuelve complejísimo, ¿no? O la parte del impuesto predial, oye, ¿cómo sé en función a qué va? ¿Cuáles son los valores catastrales que me llevan a eso? Pues mira, si tienes pisos de mármol, estás en un nivel diferente que si tienes pisos de cemento. O sea, ¿eso te lleva a tener como un plano o cómo lo puedes demostrar? Necesitas un tercero. Necesitas un avalúo de un perito evaluador que esté registrado en la tesorería y que pueda emitirte ese informe para que lo hagas tuyo, lo adoptes en el informe y vayas adelante. Por ejemplo, en el Estado de México, que es yo creo de los dictámenes que el año pasado surgieron con más complejidad. ¿Por qué? Porque ocupan un aplicativo para presentarlo, nos pide que subamos por cada municipio, imagínense una tienda departamental, la que quieran, oye, pues tiene como 80 tiendas, ¿no? Y el Estado de México que tiene una configuración enorme, pues puedes tener, no sé, 15 municipios, ¿no? Por ponerlo poco complicado. Oye, esos 15 municipios, ¿qué bonchecito de trabajadores tienen? Agrupa sus FDIs y súbelos a la plataforma. Y además su plataforma se habla con la del SAT. ¿Y qué va a hacer Oaxaca? Tiene más de 500, ¿o no es obligatorio en Oaxaca? No, en Oaxaca sí hay dictamen obligatorio, es otro de los estados obligados, pero no pide a ese nivel la información. A nivel municipal. El Estado de México fue el primero que quiso amarrar los FDIs y por cada municipio y que además se hablara prácticamente en línea con la base del SAT. Entonces, imagínate qué complicado que tienes el CFDI que te está variando por 1, 3, 5 centavos, estarlos ajustando. O los trabajadores que estuvieron en 2 municipios por cualquier cosa, ¿en dónde lo timbras? Y los trabajadores que están con movilidad. Exacto, o sea, a lo mejor teletrabajo, ¿cómo los consideras? ¿En qué municipio? Esos son los más complejos. Sí. Hoy el teletrabajo, inclusive la gente está en algún lugar. Eso... De la nube. No, pero ¿sabes a dónde vas? Y tocaste un tema que yo siempre les he dicho, que en materia de CFDI, que es el chismoso favorito de las autoridades fiscales, va a venir a revelar. ¿Dónde está tu domicilio fiscal, Marina? Ok, entonces va a depender del domicilio. En Oaxaca. Aunque esté en Cancún. Correcto. Oye, pero estás en Oaxaca, pero la empresa está en Ciudad de México. Y tú ahí vives, ahí resides, ahí trabajas. Entonces, ¿qué hace alguien allá? Entonces, sí hay mucho por hacer en los estados, hay mucho, además, yo creo que vale la pena destacar aquí un poquito la parte de lo inconstitucional, que es el impuesto sobre nóminas, porque hay un impuesto asociado a otros impuestos. Es decir, pagas no solamente el impuesto sobre nóminas o la cantidad de contribuciones que ya definimos. A esa base le aplicas un porcentaje y le sumas otros impuestos. La feria ganadera en Chihuahua, Ay, Dios mío. Educación para muchos estados, bueno, en Acapulco, bueno, en Guerrero, pues no en Acapulco, en Guerrero pagas para el pavimento, por ejemplo. O sea, hay temas en particular de cada estado que se tienen que sumar. Que adicionar a la base, sí. Pero, por ejemplo, ese tema es municipal. El de los pavimentos. Correcto, por eso insisto, es un tema anticonstitucional. Otro tema, y creo que vale la pena, Lili, tú lo conoces muy bien, el tema de los prestadores de servicio especializado, el outsourcing, es algo muy vigilado por los estados. Es algo que no solamente nos deja a nivel de incumplimiento, sino nos lleva a hacer cosas cruzadas en materia de reportes. Quintana Roo, por ejemplo, otro de los estados obligados y dramáticamente agresivo, te pide que presentes una serie de avisos. Si no los presentas, las multas. ¿Previos al dictamen? Sí. De hecho, enfocados específicamente al tema de la prestación de servicios. Qué interesante. Y aquí, en tema de prestación de servicios especializados, ¿quién no ha metido su cuchara? Todas las autoridades federales, estatales y municipales. Entonces le agrega un grado más de complejidad al caso. Y yo creo que hay que tener bien presente siempre que lo principal en este tema de prestación de servicios es lo especializado. Dicho de otro modo, zapatero a tus zapatos. Si no te dedicas a eso, no lo hagas. Y sí puedes contratar a un tercero que lo haga,
pero que efectivamente esté especializado, ¿no? Zoe, ¿hasta cuándo tenemos para presentar este dictamen? Déjame cerrar la participación porque creo que el tiempo nos gana con las fechas de los avisos. Los avisos Así ya es. empezaron. Tenemos ahorita el vencimiento en la Ciudad de México el día de mañana, el día 15. Y de ahí todos los estados se van para adelante con la presentación de los avisos de dictamen, más o menos hasta el mes de marzo. Durante el mes de marzo se hacen las presentaciones y de ahí van venciendo más o menos hasta junio. Es como la ruleta, cada mes te vence un estado, lo cual hace obviamente los tiempos muy justos para hacer estos procesos de dictamen. Mencionabas por ahí Quintana Roo. Quintana Roo, ¿cuándo vence su plazo? Quintana Roo hubo prórroga, justamente. ¿Te puedes amparar? Vencía. Es súper amparable, ¿no? Sí, porque es pero no anticonstitucional. para el tema del dictamen, sí para el pago del impuesto mismo. Pues hago mi dictamen y no pago. No. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Zoe, Lili, por el programa. Tus redes sociales, por favor, Zoe. Tu correo electrónico. Zoe.gomez@garridolicona.com. Síganos, por favor, en Heleworking. Excelente. Lili. Lili.laural@garridolicona.com. Muchísimas gracias. Finalizamos con el programa. Esto es sin duda #asesórate. Escúchenos, por favor, en el 98.5 en el Heraldo Radio. Asesórate. Gracias, buena noche. Bye. Bye.